Asesinos seriales, todos conocemos al menos a uno de estos tipos. Como a Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, John Wayne Gacy, más conocido como Pogo. Conocidos por las atrocidades que causaron, generar el terror en las personas y sorprender las cosas que llegaron a cometer por simple morbo. Bueno, en esta ocasión te voy a hablar sobre 5 asesinos seriales pocos conocidos. Empezamos. Israel Keyes fue un asesino en serie estadounidense que fue arrestado en marzo del 2012 por el asesinato de Samantha Koenig, en Alaska. Israel Keyes nació en Richmond, Utah en 1978, el segundo de 10 hijos. Sus padres se fueron de California abandonando la iglesia mormona en la que asistían, criaron a sus hijos en Colville, Washington, en una cabaña en el bosque sin electricidad ni agua corriente. Keyes, a los 12 años, se interesó mucho en una iglesia antisemita supremacista blanca basada en milicias llamada El Arca. Él estaba obsesionado con las armas y se las robaba a los vecinos. Prender fuego cosas y el satanismo eran otras fascinaciones inquietantes de Keyes. Su primera víctima, según su testimonio, fue una niña de entre 14 y 18 años que se separó de su grupo de amigos y la violó, pero no la mató. Luego del ataque la dejó ir, no se sabe si la niña denunció el ataque. Él estaba en el servicio militar y cuando fue dado de baja en 2001 fue cuando comenzó con los asesinatos. A pesar de que los asesinos seriales siguen un patrón de asesinato o víctimas, Israel Keyes actuaba de manera al azar. Según él, para evitar conexiones y patrones. El tipo no era estúpido, él enterraba kits para matar en lugares para futuros crímenes. Que enterraba en diferentes estados ya que él recorrió la mayor parte de Estados Unidos para cometer sus crímenes. Una cronología del FBI mostró que Keyes realizó unas 3 docenas de viajes entre 2004 y 2012. Keyes confesó haber asesinado a 11 personas en Estados Unidos entre 2001 y 2012, aunque solo 3 de sus víctimas han sido identificadas. También hubo viajes que hizo a México y Canadá. Keyes, sospechoso de matar a 2 adolescentes entre 1996 y 1998, dijo a las autoridades que cometió su primer asesinato en 2001. Se desconoce la identidad y el paradero de esa víctima. También admitió haber cometido un doble homicidio entre julio de 2001 y 2005 en el estado de Washington. Keyes también habló de 2 asesinatos adicionales en ese periodo de tiempo. En su último crimen, Keyes dejó el cuerpo de Koenig en su cobertizo mientras se iba de vacaciones con su novia y su hija. Cuando regresó, planeó obtener un rescate. Aplicó maquillaje en el cuerpo de Koenig y le cosió los ojos antes de tomarle una foto. Luego, Keyes desmembró su cuerpo y lo arrojó a un lago. Sin embargo, cometió un error. Usó la tarjeta de crédito de Koenig en un cajero automático, lo que alertó a las autoridades sobre el automóvil que conducía y su paradero. El 13 de marzo, un policía estatal notó un vehículo que coincidía con la descripción del que conducía Keyes en el estacionamiento de un hotel de Texas. Keyes fue detenido. Una búsqueda en el automóvil descubrió la identificación de Koenig, su tarjeta de débito, su teléfono celular y un arma, junto con un disfraz que usaba el individuo en la foto de seguridad del cajero automático. Keyes se suicidó en su celda de la cárcel de Anchorage la noche del 1 de diciembre de 2012. A pesar de las advertencias de no proporcionarle a Keyes una hoja de afeitar, le habían dado una. Se cortó las muñecas y también se estranguló con una sábana. Estos cráneos, que están dibujados con su sangre y se encontraron debajo de su cama. Y uno de ellos dice, somos uno. Se cree que los 11 dibujos de cráneos es el número total de víctimas. Su cuerpo no fue descubierto hasta la mañana del 2 de diciembre. Florisvaldo de Oliveira, nacido el 18 de noviembre de 1958 en Uchoa, Brasil. Comúnmente conocido como Cabo Bruno, fue un asesino en serie brasileño y exoficial de la Policía Militar del Estado de Sao Paulo, acusado de más de 50 asesinatos en las afueras de Sao Paulo durante la década de 1980. Considerado uno de los personajes más controvertidos de la crónica policial, inicialmente admitió estas muertes, pero luego las negó en su testimonio. El Cabo Bruno, cuando era policía, estaba harto de la inseguridad de ese tiempo y actuaba casi siempre en su tiempo libre. Buscaba criminales, a veces los llevaba a lugares aislados y les disparaba hasta matarlos.
y otras veces los mataba en plena calle y los dejaba ahí como mensaje para los demás criminales. Fue detenido por primera vez el 22 de septiembre de 1983 por orden judicial, tras ser acusado de más de una veintena de asesinatos, siendo reconocido por varios testigos, aunque solo confesó uno después de 12 juicios. En uno de ellos, varios otros policías acudieron a los tribunales a la prensa, pero las pruebas eran abundantes. Cabo Bruno fue condenado a 113 años de prisión. Luego haberse fugado 3 veces, la última el 30 de mayo de 1991, fue detenido en el centro penitenciario José Augusto César Salgado de Tremembé. Afirmó haberse convertido en evangélico y dijo que prefería no llamarse Bruno. En 1998, se realizó en Sao Paulo una exposición de óleos sobre acrílico pintados por él. En julio de 2008, como pastor de la capilla ecuménica del penal, se casó allí con una ama de casa que hacía trabajo voluntario. En su labor como pastor, en 2009, tras cumplir una sexta parte de su condena, solicitó la conversión a régimen semiabierto. El Ministerio Público Estatal solicitó un examen psicosocial criminológico, realizado en 2 etapas y con opiniones favorables al avance de la pena, el cual fue otorgado el pasado 19 de agosto. A poco más de un mes de haber salido de prisión, Cabo Bruno fue asesinado de 18 o 20 tiros en el barrio Quadra Coberta, en Pindamonhangaba, alrededor de las 23:30 horas del 26 de septiembre de 2012. Regresaba de un servicio religioso en el municipio de Aparecida acompañado por familiares, cuando fue baleado por 2 hombres. Sus familiares resultaron ilesos. Según testigos, fueron 2 hombres que llegaron a pie y solo le dispararon. ...7 de agosto de 2005, Osaka, Kyoto, un hombre de 36 años arrestado el viernes por la noche bajo sospecha de haber matado a una mujer que conoció a través de un sitio web de suicidio, confesó haber matado a otras 2 víctimas que también creían que compartía su deseo de suicidarse, según fuentes policiales. Hiroshi Mae, de 36 años, empleado de una agencia de trabajo temporal, fue arrestado bajo sospecha de haber asfixiado a Michiko Nagamoto, de 25 años, en febrero. Según los informes, también admitió haber matado a un estudiante de secundaria de la prefectura de Hyogo en mayo y a un estudiante universitario de Higashioka en junio, y arrojado sus cuerpos en las montañas en el sur de la prefectura de Osaka. El sábado por la noche, la policía encontró lo que parecían ser los restos parciales del estudiante de secundaria en la ladera de una montaña donde Mae dijo que enterró el cuerpo. Su modo de matar fue engañar a personas a través de una página web suicida, donde pactaba encuentros con las personas con promesas de suicidarse y el sujeto los asesinaba asfixiándolos. Según sus palabras fue que tenía fuerte excitación al asfixiar a alguien y verlo sufrir. Fue apodado el asesino lujurioso. El 28 de marzo de 2007, un tribunal de distrito de Osaka condenó a Mae a morir en la horca. Sus defensas apelaron, pero insistió en que pagaría con la muerte su crimen, por lo que se retractó de su acusación el 5 de julio de 2007. El 28 de julio de 2009, Hiroshi Mae se llevó a cabo su ejecución a través de la horca en Osaka. Mucho antes de conocerse el término de asesino serial, en la década de 1920, fue conocido como el primer asesino en serie sexual en Estados Unidos. E. Arlen Nelson, más conocido como el hombre gorila. E. Arlen Nelson tuvo un total de entre 22 a 25 víctimas, todas mujeres. La infancia de Nelson fue difícil. Su madre y su padre murieron de sífilis antes de que Nelson cumpliera 2 años. Posteriormente fue enviado a ser criado por su abuela materna. Alrededor de los 10 años, Nelson chocó con un tranvía mientras montaba en bicicleta y permaneció inconsciente durante 6 días después del accidente. Después de que despertó, su comportamiento se volvió errático y sufría frecuentes dolores de cabeza y pérdida de memoria. Cuando Nelson tenía 14 años, su abuela murió y Nelson se fue a vivir con su tía Lillian y su esposo. De joven, Nelson era un soñador y un masturbador compulsivo. Comenzó su conducta delictiva temprano y fue sentenciado a 2 años en la prisión estatal de San Quentin en 1915 después de irrumpir en una cabaña que creía abandonada. Más tarde, fue internado en el Hospital Mental del Estado de Napa después de comportarse de manera extraña y errática durante su breve periodo en la Marina de los Estados Unidos.
Se las arregló para escapar 3 veces del hospital antes de que el personal del hospital dejara de intentar encontrarlo. A la edad de 21 años, los hábitos criminales de Arle Nelson se hicieron más evidentes mientras buscaba una manera de liberarse de su educación represiva. El 19 de mayo de 1921 se hizo pasar por fontanero para poder entrar en una casa de San Francisco y abusar sexualmente de una niña de 12 años. Sin embargo, ella gritó y él huyó solo para ser identificado y arrestado horas después. En los anales de la historia de los Estados Unidos, E.R. Leonard Nelson tiene un marcador infame. Tiene al primer asesino sexual en serie estadounidense conocido del siglo XX. En febrero de 1926, Nelson comenzó un alboroto de 18 meses de un extremo al otro del país y hasta Canadá. En su camino, eliminó no menos de 22 mujeres, un récord que se mantendría intacto durante media década después. Solo hago mis matanzas los sábados por la noche, dijo Earle a la policía después de su arresto. Después de que los abogados de Nelson no lograron convencer a un jurado de que el asesino padecía una enfermedad mental grave y, por lo tanto, era incapaz de asumir la responsabilidad de su reinado de terror, fue declarado culpable del asesinato de Emily Patterson. Nelson fue ejecutado en la horca en Winnipeg el 13 de enero de 1928. Tomás Maldonado Cera, de 48 años, fue acusado de mutilar a sus víctimas, quitándoles los dedos y usándolos para crear un símbolo de adoración al diablo en sus cuerpos. Apodado el Satánico, Maldonado fue arrestado en Barranquilla, Atlántico, Colombia, luego de que el cuerpo de Brenda Parajo Bruno fuera encontrado en un área boscosa. Luego, las autoridades lo relacionaron rápidamente con la muerte de 4 hombres y otras 2 mujeres. Todos los cuerpos de las víctimas tenían características similares, según los informes. Según los informes, a cada cuerpo le amputaron 2 dedos y se les colocaron los dedos medio y anular, por lo que crearon el símbolo Boor, que según las autoridades locales se considera una señal de decir amo a Satanás, amo a Lucifer y se usa a menudo en un ritual supuestamente para llamar a los demonios. Se informa que los cuerpos, todos encontrados entre 2002 y 2004, también presentaban hexagramas cortados en la piel con un cuchillo. Los hexagramas, símbolos de estrellas de 6 puntas, se utilizan en prácticas y rituales ocultos. Una de las víctimas fue identificada como Jason Arisa Banques, de 15 años, cuyo cuerpo fue encontrado en septiembre de 2002 en Salgar. Ese año, otros 3 hombres fueron asesinados en casos vinculados a rituales satánicos en la zona cercana. Una de las víctimas fue identificada como Roberto Antonio Bolano Ortega, de 28 años, quien fue encontrado en julio con heridas de arma blanca. A continuación las demás. Las otras víctimas fueron Rolando Rufán Romero, de 31 años, quien fue hallado en septiembre, y Miguel Alonso Gil Rodríguez, de 17, quien fue hallado en estado de descomposición en noviembre. Según los informes, esas 4 víctimas eran todas amigas de Maldonado. Un año después, en agosto de 2003, Aida Rocío Antolines Lizarazo, de 34 años, fue encontrada muerta y en septiembre de 2003, el cuerpo de Gilibet Manjarres Almarales, de 24 años, fue encontrado en Punta Roca, cerca de Salgar. Se creía que el último había estado en una relación con Maldonado. Las autoridades están investigando los vínculos satánicos de 2 asesinatos más, una mujer que era novia del sospechoso hasta que desapareció y un niño de 14 años. Ninguno de los 2 últimos sospechosos ha sido identificado en los informes. Según los informes, los familiares de Maldonado están conmocionados por su arresto y lo han defendido. Germán Maldonado, de 78 años, padre del sospechoso, dijo a medios locales: es un hombre casado con 4 hijos, es un trabajador incansable que trabaja como chofer, entonces no sé por qué lo vinculan con eso. Por desgracia desde el 2020 que se encuentra en libertad. Eso fue todo y quiero dejar en claro que no hay que glorificar a los asesinos y mucho menos darle la atención que les dan. Estos tipos no tuvieron piedad y muchas familias sufrieron por sus acciones.